¿Qué tal, Zubik? Buenas noches. Gracias por Gracias por venir. ¿Cómo Viernes están? Santo también. Viernes Zubik. Muchas gracias. Mariana Zubik, ustedes la conocen, es una dirigente de la Coalición Cívica de Santa Cruz, una de las primeras personas que denunció a los Kirchner, hoy es diputada de El Parla Sur y escribió este libro. El origen se llama La intimidad del nacimiento, y ahora tengo que dar vuelta, de la corrupción kirchnerista en Santa Cruz. Este libro es una bomba. Sí, Nicolás, yo voy a decir, esto lo recibimos los dos. Él como no duerme porque trabaja a las 24 horas. A la mañana, lo recibimos ayer, a la mañana siguiente dijo, nadie se imagina lo que hay dentro de este libro, es una bomba. Hay mucha, pero mucha información. Y además hay información que, de Zubik, que es un personaje público que no se conoce. ¿Cuántos años tenía cuando conoció a Cristina y a Néstor Kirchner? Que yo recuerdo 5 años. Fue antes, ¿no? Pero que yo tengo registro y recuerdo, tenía 5 años. Más o menos. ¿Y por qué? Porque de 5 años eras muy chiquita. Era chiquita. ¿Por qué te quedó el registro? ¿Cuál fue esa escena? En realidad tengo como fogonazos de cosas mirando fotos familiares, pero una anécdota puntual fue en la casa de ellos. El tema es así, mi padre fue al secundario con Néstor Kirchner, Escuela Nacional República de Guatemala. Igual que la de Máximo. Sí, yo también fui a esa. Yo también fui a esa escuela. Allá estaba el Advocat o el Guatemala, el provincial o el nacional. Y bueno, mi papá nació en San Julián y la mayoría de los que vivían en el interior de la provincia luego hacían el secundario en Río Gallegos. Bueno, ahí mi papá empieza a entablar una relación con Néstor de amistad. Mi papá jugaba al básquet. Allá está 2 clubes, el boxing y el hispano. Hay una anécdota también ahí en un partido entre el boxing y el hispano que estaba mi papá con Néstor Kirchner. Luego Néstor y Cristina, bueno, se van a La Plata a estudiar y cuando vuelven retoman esa amistad. Mi papá ya tenía un negocio, era viajante, él luego comerciante. Él era representante de Nestlé, de Frigor en Santa Cruz y de supercongelados. Y cuando vuelven... ¿Vendía helados en Santa Cruz? Sí. Y se vendían súper. ¿Y se vendían? Se revenden. De hecho, hay una heladería muy conocida, que es la Dos Tito. Solo con el viento no sé cómo se sostiene, no yo con el frío. Era uno de los lugares, me acuerdo, de esta marca de Frigor, que era donde más se vendía helado, ¿no? A pesar del clima, en aquel entonces hacía muchísimo frío. Bueno, se consume mucho helado. Y bueno, yo viví de eso, de vender helados, desde muy chiquita. Y bueno, tengo una anécdota con ellos, con Néstor y Cristina, que está relatada en ese libro. Y tenía así 5 años. Mi abuela vivía muy cerca de donde hoy vive Máximo, que es la casa donde ellos se criaron, donde vivían Néstor y Cristina. Mi casa estaba en la calle Italia. Yo había vivido ahí y luego vivió mi abuela, Jesusa. Y bueno, ella me lleva a la casa de Máximo a jugar. Era un fin de semana. Bueno, y ahí presencié una situación bastante... Cuéntela. Violenta. Vos sabés que prácticamente la había olvidado, entre comillas. Y bueno, volviendo con este libro que me ofrecieron escribirlo hace bastante tiempo y me había negado a hacerlo, empecé a revivir algunas cosas que creí que habían quedado en el olvido. Nada, yo estoy en la casa, era temprano, creo que era cerca del mediodía. De ahí nos íbamos a ir todos a tomar helado, a esta heladería. O sea, es que en Río Gallegos, y más en aquel entonces, todo se vivía puertas adentro. Es decir, no había ámbitos de esparcimiento. Había espacio público. No, porque además el clima daba que vos todo lo hagas puertas para adentro. Entonces, el ámbito de las casas y las cocinas era muy importante. Todos, ¿no? Nos reuníamos en las casas de los vecinos. Bueno, yo estaba ahí y presencié una situación de violencia entre ellos. ¿Entre Néstor y Cristina? Entre Néstor y Cristina. Era muy chiquita. Bueno, cuando violencia? se estaban peleando. Vos entrabas a la casa, calculo que debe ser igual, no sé, ahora está reformada esa casa, entrabas directamente al living, ellos ya habían hecho una reforma que era un quincho, pero al lado de ese living, del lado izquierdo, estaba el cuarto de ellos, el cuarto de Máximo y un baño. Bueno, ellos estaban en el cuarto que daba ese living, que era un living chiquito.
y empiezo a escuchar gritos y cosas contra la pared. Estaba encendida la tele. Se estaban tirando platos. Se estaban tirando de todo, sí. Y me puse muy nerviosa. Luego de no sé cuánto tiempo fue que duró eso, ella sale del cuarto y él detrás y se van hacia el lugar donde era el quincho. Y ella se da cuenta, porque Máximo lloraba. Yo lo único que atiné a hacer era mirar hacia el suelo. Tenía una angustia tremenda. Y ella cuando vuelve se da cuenta, se cambia, me busca mi tapadito, que era un tapadito azul, y me sube al auto y nos vamos. Y durante ese trayecto intentaba que yo no contara y que lo que había pasado no había sucedido. Y empezábamos a hablar de otras cosas y yo lo único que quería era que Tiene 5 años. 5 años. Sí, 5 años. 5 años, yo creí que tenía un poco más, pero luego me di cuenta que no, que tenía 5 años hablando con mi familia, porque yo iba a un jardín, que era el Jardín Pablo VI, llamado Medio Caño por su estructura, donde también iba Máximo y mi hermana Cecilia, porque recuerdo que había salido del jardín, me habían llevado a la casa a dormir a la casa de mi abuela y por eso luego había ido ese fin de semana allí. Cristina Kirchner hace poco dijo: yo fui víctima de la violencia de género. Y usted cuenta otra anécdota, que es en el boxing club, en un baile, Cristina bailando con un militar. ¿Y qué pasó? Bueno, era un militar muy de alta jerarquía. Ustedes saben que Santa Cruz fue conformada, entre otras cosas, por varios... Hay muchísimos regimientos, destacamentos militares por la cuestión limítrofe y por todos los litigios que hubieron y la guerra con Malvinas. Fue la base de la guerra, fue Río Gallegos. Yo tengo muchos registros de la guerra de Malvinas. Y por ese motivo, los militares eran el poder en la provincia de Santa Cruz, manejaban todo. Los barrios más importantes, las casas mejor construidas, eran las de YPF y las de los militares. Y nosotros teníamos compañeros que iban siendo trasladados de un lugar a otro y la mayor parte de nuestros compañeros eran hijos de militares. Pero igualmente la actividad social y todo lo que era la rutina y las cosas de lo cotidiano se manejaban a través de lo que los militares iban imponiendo. De hecho hay algo, ¿no? Todos los domingos continúa siendo así. Está el izamiento de la bandera en Roque San Martín, que ahora es Kirchner San Martín. Las calles. Las calles Kirchner y San Martín. Exacto, ahí está el mástil de la bandera. Martín, en pleno centro de la y ciudad. todos los domingos, hasta el día de hoy, se celebraba, se hacía el izamiento. Rito militar. Que era un rito militar. Y en aquel entonces había desfile militar en ese momento también. Yo recuerdo los militares con el chocolate caliente, que eran como unas cocinas portátiles, que lo hacían también en todos los actos, pero también en el izamiento, porque, bueno, siempre ahora ha cambiado el clima, pero en ese momento hacía muchísimo más frío que ahora. Y, bueno, todos nos poníamos nuestras mejores ropas para ir al izamiento, vestiditos y los tapaditos, y iban todas las familias, como no habían muchos más eventos que ese, iba toda la familia ahí. Y él asistía constantemente a eso y siempre estaba con los militares. Bueno, hubo... Estamos hablando del 80 y algo, ¿no? Estamos hablando yo todo esto que te cuento, que tengo registro desde... Yo nací en el 74. Desde mis 5 años, yo estaba en el jardín y hasta el tercer grado. Exactamente, sí. Bueno, habían el boxing club, como te contaba, que es esto que relata Nico. Ahí se hacían fiestas en el boxing club. Tenía un salón, estaba en la calle San Martín, en el primer piso. Bueno, y ahí asistían todos. Hay muchas fotos sobre eso. Yo tengo muchas fotos y todos los riogalledenses tienen muchas fotos de esa época. Bueno, mis padres fueron, entre otras personas, a esa fiesta. Bueno, y en esa fiesta sucedió esto que relato en este libro porque mi mamá lo contó cuando vuelve a casa y ahí fue cuando le pidió a mi papá no compartir más ámbitos donde vuelvan a padecer este tipo de situaciones. Cristina estaba bailando con el jefe del regimiento, que en ese momento era una persona, mi mamá decía, era un tipo muy buen mozo. Y bueno, esto despertó la furia de Néstor.
Ahí y se armó un escándalo en plena fiesta. Hay mucha gente que recuerda esto. Mis padres Escándalo, contaban, ¿qué significa? la agarró del brazo y bajaron por esas escaleras a los gritos. Mis padres estaban con ellos, los tenían que llevar porque habían ido en el auto de mis padres y mi madre relataba, bueno, otras cosas que yo no conté allí, que quedan entre nosotros, ¿no? No, dale. Es chocante escucharla hablar de la intimidad de los Kirchner porque estamos acostumbrados a escucharla denunciar a los Kirchner. ¿Por qué pasó entre su familia y los Kirchner que dejaron de ser amigos? Muchas cosas. Por eso me resistí mucho a hacer el libro, porque significaba que tenía que revisar muchas cosas que habíamos padecido. Mi papá fue muy amigo de él y le creyó. La verdad es que cuando Néstor Kirchner asume la intendencia y luego inicia toda la carrera para la gobernación, en ese momento Santa Cruz, como él decía, estaba en llamas, recordemos, del Val. Y muchos le creyeron, él con este tema de la transversalidad había logrado persuadir a personas de diferentes partidos políticos. Yo ahí relato muy bien que él fue un outsider, él siempre estuvo en los márgenes de los partidos, de hecho no utilizó el Partido Justicialista, armó un frente electoral, quitó la marcha peronista, inventó un himno que era el himno de los santacruceños, que todas personas de mi edad lo cantan y chicos se escuchaban en los colegios. Era la apertura de la señal del Canal 9 y cuando cerraba Canal 9... Néstor. Sí, se cantaba antes que el himno nacional, se cantaba el himno de ¿Pero Santa hablaba Cruz. de la provincia o hablaba de...? Hablaba de la provincia. De él, no. Y eso era una manera de borrar la marcha peronista. ¿Entendés? Sí. ¿Se anima a cantarlo o no? No. ¿Pero se acuerda la letra? Está ahí, sí, está ahí la no, letra. ok. Está ahí la letra de... No lo voy a cantar, pero... Sí, está ahí, no me animo a cantar. Esta tierra del sur, nuestro lugar, nos ha visto nacer, nos ha visto llegar. Es mi Santa Cruz, les voy a explicar. Santacruceño es trabajo y amistad. Santacruceño es mano tendida. Santacruceño es pelearle a cada día. Esto es kirchnerismo. Santacruceño es sumarse a la partida. Santacruceño es querer nuestro lugar. Santacruceño es jugarse por la vida. Santacruceño es lucha. Santacruceño es el empeño de triunfar para avanzar. Así es. ¿Y qué pasó? Entonces, en ese momento, digamos, porque supongo que también este rompimiento, si se quiere, con el peronismo tradicional, ¿no? Porque Así estaba es. haciendo eso, Estaba haciendo quebrando eso. las canciones del peronismo tradicional. Así es. Y generaba consenso y simpatía en la Absoluta, sociedad. total. ¿Y Bueno, qué pasó después? entre esas personas, mi padre lo ayudó muchísimo en esa primera etapa, como muchas personas en Río Gallegos. Él hablaba de la reconversión productiva, de transformar la provincia. Recordemos cuando él llega a la gobernación de Santa Cruz, había tan solo 12.000 empleados públicos. Y él decía que eso iba a cambiar. Que eran muchos. Claro, que eran muchos. Eran muchos. ¿Cuántos? Y se fue con 75.000 empleados 75. públicos. Destruyó el sector privado, entre ellos a mi padre. Mi padre, para ese entonces, ya era un empresario. Era como él llamaba a los comerciantes de la calle Roca. Y bueno, entró en el listado negro, porque el tema fue así. Como mi padre no accedió, él le ofrece la intendencia a mi papá. Que él sea candidato a intendente. Esto no lo conté en el libro. Mi padre se niega, él decía que él lo iba a ayudar, pero que él quería mantenerse en este lugar. Mi papá lo que hacía en ese momento, funda la Cámara de Comercio, la Federación de Cámaras de Comercio, estuvo en la Confederación General Económica de la República Argentina, porque él le había creído en esto de la reconversión productiva y cambiar la matriz económica de Santa Cruz, motivo por el cual él había nucleado a todos los empresarios y los comerciantes, convenciéndolos que Néstor iba a poder lograr lo que todos estaban esperando. Entonces, mi papá empieza a armar proyectos para tratar de hacer eso y luego se fue dando cuenta, a medida que fue avanzando el tiempo, que la realidad fue totalmente distinta. ¿Es la corrupción lo que él lo...? Hubo un caso puntual con servicios públicos. Mi padre va, se sienta y le dice, Néstor, nos están robando. Y ahí, a partir de ahí todo cambió, porque la realidad es que estaban robando, que fue el primer millón. El primer millón lo roban en servicios públicos. Estoy tratando de recordar el nombre de esta persona, que fue, directamente se llevó el millón y se fue. No es que se llevó un millón y se lo llevó a la casa a esta persona. Bolsos, Con no bolsos. sabemos. Sí. Con físicos.
Bueno, Inaugurando la era de los físicos. le plantea esto y luego mi papá empieza a ver que en realidad cuando Lázaro Báez, que Lázaro estaba en el Banco Nación y pasa al Banco Provincia de Santa Cruz, y cuando se privatiza el banco, lo que hizo Lázaro Báez, que en realidad Lázaro ingresa al Banco Provincia antes que Néstor sea gobernador, para que luego Lázaro le dé la información a Néstor de quiénes eran los deudores del banco. Entonces él los llamaba a todas estas personas. Mi papá había convocado para poder avanzar y construir estos proyectos en el Ateneo, que era el ámbito donde se debatían estas políticas. Los llamó uno a uno y los fue extorsionando. ¿Néstor en persona? Néstor en persona. No, Néstor en persona. Los sentó uno a uno y los fue fundiendo uno a uno. Y ahí está el relato de todos ellos. Bueno, entre ellos a mi padre, que cometió el error en ese momento. Su empresa se llamaba como él, Miguel Ángel Zubik y compañía. Él termina vendiendo esa empresa a una persona, pero el nombre de la empresa continuaba así, y esa persona, que en realidad fue designada por Néstor, como en su momento fue Lázaro designado para vaciar Goti, Celili, esa persona, no le pagó a los proveedores. Mi padre terminó yéndose expulsado de la provincia de Santa Cruz, pero previo a eso tuvo una situación con Néstor Kirchner, que fue muy dura, donde se golpearon y se pelearon, y a los 2 días mi padre perdió la audición. Wow. Y se tuvo que ir de Santa Cruz. Y se tuvo que ir mi padre con todos mis hermanos. Y bueno, y me quedé sola ya. No, se nos está terminando el programa. Estamos hablando con Mariana Zubik, que es autora del libro El Origen. La última pregunta, y le pido que sea breve porque realmente me están diciendo tanda. ¿Esta historia familiar a usted la condicionó para después denunciar la corrupción de los Kirchner? No. Mirá, yo fui madre joven y me había jurado, en 1997 nació mi hijo varón. A los 6 meses mis padres se van y se va toda mi familia y me quedé sola. Y yo había jurado que no iba a entrar nunca en la política para que mis hijos no sufran lo que habíamos pasado nosotros. Y estuve 10 años abocada full time a mi casa y a mis hijos, hasta que un día una persona me dijo algo que me generó una alarma muy grande. Me dice, ellos pueden, nosotros no podemos. Y ahí me di cuenta que tenía que salir de mi situación de comodidad y empezar a involucrarme en la política. Y a partir de allí, gracias a Lilita, que como digo, ahí es mi inspiración y camino hacia la libertad, enfrentamos al kirchnerismo de frente. Bueno, nos significó 10 años bastante intensos que ustedes han visto, ¿no? Y nos han ayudado mucho. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana Zubik. Acá está el libro El Origen. El Origen. Gracias por Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.